El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad vamos a compartir una nueva reflexión de la Palabra de Dios basado en el libro de Josué. Estamos haciendo un estudio del libro de Josué. Esta vez estamos entrando al capítulo 3, versículos 1 hasta el 17, que dice: Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Bien, vamos a detener la lectura allí. El pasaje es extenso. Vamos a compartir, obviamente, meditando en este pasaje. Estamos tomando el capítulo 3, los versículos 1 al 17. Esto es prácticamente todo el capítulo. El tema de esta hora se titula: Dios abre camino al hombre de fe. Una señora muy pobre telefonó a un programa cristiano de radio pidiendo ayuda. Y un brujo que oía el programa consiguió su dirección, llamó a sus secretarios y ordenó que compraran alimentos y los llevaran hacia la mujer, con la siguiente instrucción: cuando ella pregunte quién mandó estos alimentos, respondan: fue el diablo. Y cuando llegaron a la casa, la mujer los recibió con alegría y fue inmediatamente guardando los alimentos que le llevaron los secretarios del brujo. Al ver que ella no preguntaba nada, ellos le dijeron: señora, ¿no quiere saber quién le envió estas cosas? Y la mujer, en la simplicidad de la fe, respondió: no, mi hijo, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y es verdad, el diablo no puede hacer nada si es que Dios no le da permiso para hacerlo. Pero es interesante esta historia porque nos habla de un acto de fe por parte de esta mujer, que ella obviamente confió en Dios, creyendo en Él. Pasaba un momento difícil, pasaba una situación crítica económicamente hablando, y yo sé que ella oró y pidió a Dios que le ayude de alguna manera, pueda llegar hasta ella los víveres que necesitaba, y así fue como sucedió. Aunque claro, obviamente no estamos muy tal vez de acuerdo en la forma como se hizo, pero logró su objetivo. Y vean, en esta parte es interesante ver justamente la acción de este hombre llamado Josué, que también era un hombre de fe. Él sabía perfectamente el propósito para el cual Dios lo llamó. Tenía como misión la conquista de la tierra prometida. Estaban ya a orillas ya de ingresar a ese lugar. Tenían que cruzar simplemente el Jordán. Y como dije hace un momento, Josué era un hombre de acción, un hombre de fe, y los hombres de fe pues toman acción. Y José tuvo esa iniciativa, como dice el versículo 1, muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Ellos tomaron la iniciativa. Josué es quien los animó, los alentó aquí a los israelitas para cumplir con el objetivo. No se van a quedar ahí parados o sentados, sino tienen que hacer precisamente lo que el Señor les dijo que hagan. Y como dije hace un momento, el hombre de fe da la iniciativa. Y claro, los demás se inspiran en él. Cuando ven a un hombre de fe tomando iniciativa, pues los demás también van a tomar acción. Y acá dice claramente que los jefes del pueblo también recorrieron todo el campamento y iban con la orden que cuando
ellos vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Estamos viendo claramente que los sacerdotes eran los que también iban a inspirar al pueblo y el pueblo iba a ir detrás de ellos, rumbo precisamente hacia Jericó. En esta oportunidad vamos a ver algo interesante que le va a decir el Señor a Josué y que Josué lo va a transmitir al pueblo. Cuando dice el verso 5 que Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Al menos hablándolo en el plano de la iglesia, de los creyentes, nosotros sabemos perfectamente que Dios obra en medio de su pueblo, Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Las victorias espirituales se manifiestan en medio del pueblo de Dios, pero también requieren algo importante. Dios quiere ver santidad en su pueblo. Como leímos el versículo 5, Dios le está ordenando al pueblo que se purifique, que se limpie, que se descontamine. Hermano querido, si tú quieres ver la mano de Dios obrando en tu vida, pues tú tienes que hacer lo mismo. Dios quiere ver en ti pureza, santidad. Si es que tú deseas que Dios se manifieste en tu vida, si es que tú deseas ser usado por Dios, si es que tú deseas que Dios se glorifique a través de tu vida. Y los hombres de fe logran conquistas espirituales porque están andando en santidad, ¿no? Y es importante también tener en cuenta que Dios tiene que ir a la vanguardia de todo esto, ¿no? Dios no puede estar atrás ni al costado, Dios tiene que ser quien te guíe. Y los sacerdotes que llevaban el arca, precisamente, el arca era un símbolo de la presencia de Dios. Los sacerdotes, verso 6 dice, Josué les va a decir a los sacerdotes: carguen el arca del pacto, pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Es una manera de simbolizar de que Dios es el que va a guiar en esta cruzada, en esta aventura de fe. Dios tiene que ir adelante. Dios tiene que ir adelante de tu vida. Dios también quiere ir adelante de tus planes, de tus proyectos, si es que lo estás tomando en cuenta Él. Si es así, pues Dios te va a guiar. Pero si a Dios lo dejas de lado y no lo tomas en cuenta en nada de lo que estás haciendo, pues que no te sorprendas si después fracasas en lo que estás emprendiendo. Precisamente porque a Dios no lo estás tomando en cuenta. Y creo que esta es una de las razones de por qué muchas veces los proyectos se vienen abajo, muchas empresas caen, fracasan, incluso hasta matrimonios de creyentes naufragan, porque a Dios no lo ponemos por delante, a Dios lo dejamos de lado. Ese es uno de los grandes errores que lamentablemente cometen muchos creyentes. Dios usa al hombre de fe. Cuando nos ponemos en sus manos, Él nos va a usar. Y es más, Dios te va a engrandecer. Mira lo que le dice el Señor a Josué en el versículo 7. El Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dios tenía un propósito, como dije, de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero Dios lo puso a Josué como el paladín, como el caudillo, como el hombre que va a inspirar y va a guiar al pueblo. Y como Dios vio que este hombre era fiel y seguía justamente al pie de la letra las órdenes que Dios le daba, pues Dios también se comprometió a engrandecerlo, a poder glorificarse a través de la vida de este hombre. Y como decíamos, Dios usa al hombre de fe, ¿no?, para que Dios se glorifique, pero también para que éste pueda instruir a los demás en la estrategia que hay que seguir. El hombre de fe tiene un plan, tiene una estrategia. Claro que es algo que él diseña en su comunión con Dios. Yo creo que Josué también lo hizo. En el versículo 8 vamos a ver algo de esto cuando dice, y obviamente que es Dios quien le está guiando acá a Josué. El versículo 8 dice: dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles.
Aquí algo importante que estamos destacando de lo que está diciendo Josué a los sacerdotes es que cuando ellos que están llevando el arca estén ya llegando a la orilla, ahí deben detenerse, no deben seguir, se deben detener en la misma orilla. Ese era el plan. Obviamente que ellos no tenían la menor idea de qué significaba eso, pero tenían que obedecer, tenían que cumplir lo que está diciendo acá. Y entonces, algo interesante que vamos a notar en el hombre de fe, en este caso Josué, es alguien que sabe que Dios le va a dar la victoria y sabe también que Dios, que le va a dar la victoria, pues Dios le va a abrir las puertas y hace declaraciones de fe. Lo que dice el versículo 10, acá dice, ahora sabrán que el Dios viviente que está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos. Mire, todavía no los había expulsado, pero este hombre ya está declarando por fe. Y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. Él está diciendo que Dios ya les ha dado la victoria. El verso 11 dice, el arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, Él les va a ordenar, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel, y tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Es interesante ver cómo Josué les está indicando a los israelitas, les está haciendo una declaración de aliento, de ánimo y de seguridad, porque seguramente muchos de ellos estaban todavía un poquito tímidos, temerosos, porque es una guerra, porque es una batalla, hay que pelear, pero acá Josué le está diciendo, de seguro que el Señor va a expulsar a los cananeos, los va a sacar, los va a botar, porque el Dios les ha dado a los israelitas el poseer la tierra. Y esto indudablemente que va a hacer que todos, la tribu de Israel, todas las tribus se comprometan precisamente para esta empresa, como yo lo llamo, esta aventura de fe. Cuando dice el versículo 12 que elijan 12 hombres representando uno a cada tribu, esto habla del compromiso del pueblo de Israel, de que todos ellos pues van a seguir las órdenes de Josué, de que van a lograr ese objetivo, porque ya es algo que Dios les aseguró que van a lograr. Qué diferente es este pueblo en relación con el pueblo que estuvo con Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel, estando en las mismas puertas ya de entrar a la tierra prometida, los 10 hombres que mandó Moisés, 2 de ellos sí trajeron un mensaje de ánimo, de aliento, pero los demás desalentaron al pueblo. Y el pueblo no quiso cruzar. Y el pueblo se desanimó. Y el pueblo murmuró contra Moisés. Y el pueblo dejó de creer en Dios. Esto enfureció a Dios y Dios dijo que ese pueblo no iba a entrar. Y más bien los hijos de ellos, que justamente la generación del tiempo de Josué, ellos son los que van a entrar. Y así Dios está cumpliendo lo que dice en su palabra. Entonces, esto lamentablemente sucedió porque el pueblo no creyó. Y creo que eso también puede pasarle a un creyente, a un cristiano. Si deja de creer, si deja de confiar, si deja de poner su esperanza en Dios, pues también puede sucumbir en sus planes, en sus proyectos. Porque recuerda que es Dios quien nos sostiene, Dios es quien nos refrenda, Dios es el que te está apoyando, te está guiando. Y si tú das marcha atrás en tu fe, pues vas a desbaratar todo lo que has empezado. Como Pedro, ¿no? Cuando él quiso caminar sobre el agua, le dijo a Jesús, Señor, yo también quiero caminar. Ven, le dijo Jesús. Y él bajó de la barca y empezó a caminar. Y bueno, él vio pues luego que el mar se agitaba, el viento soplaba y de pronto le entró el miedo y se le fue la fe. Y en ese momento empezó a hundirse. Así nos hundimos muchos de nosotros también cuando claudicamos en nuestra fe,
cuando dejamos de poner nuestra esperanza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 13, pues justamente ahí ellos van a comprobar y van a ver la mano poderosa de Dios cuando dice, y es lo que también está declarando aquí, está declarando aquí José cuando dice, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Mira, no había sucedido esto, pero ya Josué estaba anticipando lo que iba a suceder. El hombre ya está viendo la mano de Dios en su imaginación, pero y efectivamente así fue como sucedió. Y finalmente, pues Dios confirma los actos del hombre de fe. Vamos a ver en el versículo 14, que luego el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos, como así se había planeado. Verso 15 dice que luego las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo aquel de la cosecha, y a pesar de eso, tan pronto como los sacerdotes pusieron los pies en la orilla del arca, ¿no? En la orilla del río, los sacerdotes que llevaban el arca, dice que las aguas del Jordán dejaron de fluir y se formó un muro que se veía a la distancia. Y ya me imagino que seguramente los mismos habitantes de Jericó, que eran los que estaban más cercanos al río Jordán, estaban viendo esta maravilla. Estaban viendo ya la mano de Dios obrando. Dios obra de forma sobrenatural. Como dije, abre camino al hombre de fe. Y eso es lo que dice el versículo 16. Que las aguas dejaron de fluir y se formó como una especie de muro, ¿no? Y por ahí empezó a pasar el pueblo de Israel. Verso 17 dice, si leemos un poquito antes, dice que las aguas dejaron de fluir, formaron un muro que se veía en la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Seguramente que algunos espías o personas que alcanzaban de Jericó a ver lo que estaba pasando ya se estaban asustando. Y los sacerdotes, por su parte, que llevaban el arca del pacto, permanecieron en pie en el terreno seco. Esto es una manera creo yo, de supervisar que efectivamente el pueblo que se había comprometido, pues cumpla lo que dice. Porque como dije, ellos tenían que cruzar y empezar la conquista. El miedo, el temor, qué sé yo, pudo haberse apropiado de algunos de ellos, pero no. Los sacerdotes estaban supervisando de que todos pasen, y así fue. Creo que Dios siempre supervisa que el hombre de fe haga exactamente lo que se le ha encomendado. Tú, hermano, hermana, tú que amas y crees en Dios, tú también eres un hombre, una mujer de fe. Y Dios te va a poner a prueba. Y Dios te va a poner en situaciones donde efectivamente Él quiere ver tu fe en acción. Y Él va a supervisar lo que está pasando en tu vida, en tu mente, en tu corazón, a ver si realmente eres la persona quien dice ser en momentos en que, como decimos popularmente, las papas queman. Cuando la situación está difícil, complicada, estamos en problemas, pero sigues manteniendo tu fe, sigues aferrándote de Dios, sigues agarrándote de Él en esas circunstancias. Yo espero que sí. Yo quiero ir redondeando ya lo que estoy compartiendo con ustedes en esta hora, pensando un poco en la vida de este hombre llamado Dwight L. Moody, este hombre cuya educación formal fue el equivalente al 5º año de primaria. Pero él fue un hombre muy usado por Dios, fue un hombre de fe, llegó a formar 3 escuelas de renombre. No tenía educación teológica, pero él se dice que él reestructuró el cristianismo de la era victoriana. En una época no existía la radio, no existía la televisión, pero se cree que él alcanzó a unas 100 millones de personas, viajando más de 100 millones de millas durante su carrera evangelística. Y este hombre de fe, que tenía pasión por las almas y que creía que Dios lo estaba usando en este
fin, en este propósito de evangelizar. Él comenzó cuando era simplemente un vendedor de zapatos. Él inició una escuela dominical que llegó a ser la más grande de Chicago. Así que él ya tenía cierto éxito cuando conoció a dos ancianitas quienes le informaron y le dijeron, hemos estado orando por ti, le dijeron, necesitas poder, le decían estas ancianas. Bueno, Moody escuchaba y seguramente que reflexionaba en lo que se le estaba diciendo, pero se cuenta la historia que poco tiempo después, un día él estaba caminando por Wall Street, ahí en Nueva York, y en medio de la actividad y bullicio de esa céntrica calle, su oración fue contestada. El poder de Dios cayó sobre él mientras caminaba, al grado que tuvo que correr a la casa de un amigo y pedirle si le podía permitir estar a solas en una habitación. Y en esa habitación permaneció por horas, y el Espíritu Santo vino sobre él llenando su alma con tanto gozo que por fin tuvo que pedirle a Dios que detuviera su mano para que no muriera en ese instante por el gozo tan desbordante que sentía. Salió de ese lugar con el poder del Espíritu Santo sobre él, y a partir de allí comenzó sus poderosas reuniones evangelísticas. ¿Y quién no escuchó de Dwight L. Moody? Un hombre de Dios, un evangelista, un hombre que fue usado por el Señor llevando el Evangelio a muchos lugares, en muchos lugares del mundo, porque él era un hombre de fe. Dios también te llamó a ti para que seas un hombre, una mujer de fe. Hemos visto cómo Dios usó a Josué, hemos visto cómo Dios abrió las puertas a este hombre para que logre su cometido. Si tú estás en la voluntad de Dios y estás haciendo lo que a Dios le agrada, Dios también te va a abrir puertas para que tú logres no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere hacer contigo. Y si tú estás sintonizado con la voluntad de Dios, pues vas a ver la mano de Dios protegiéndote, usándote, abriéndote puertas, derribando muros, hasta abriendo el mar, para que tú puedas pasar por ahí y puedas cumplir con el propósito de Dios. Para Dios nada es imposible. Yo sé que vivimos en una sociedad donde vemos muchas cosas que están sucediendo, cosas malas, cosas terribles. Vemos que la maldad avanza, y a veces como que estas cosas un poco que nos amilanan y quieren apagar nuestra fe. No debemos dejar que el mal avance. No debemos dejar que estas cosas apaguen nuestra fe. Al contrario, tenemos que confiar en Dios y pedirle a Dios que nos haga instrumentos válidos, útiles en sus manos poderosas, que nos haga hombres de fe, que nos permita ver el mar abierto, un Jordán abierto, y nos permita cruzar el río para conquistar y lograr victorias en el nombre del Señor Jesucristo. Yo espero que Dios te use, yo espero que Dios haga de ti un hombre y un instrumento poderoso en sus manos, que tú pongas en ejercicio la fe que Él te dio, el momento que tú aceptaste a Cristo, creíste en Cristo como tu Señor y Salvador personal. Que el Señor te use. Espero que este tema haya sido de bendición, inspiración para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.